es ese. Ya vamos a hacerlo mediante Solver. De igual manera lo podemos hacer mediante Tora, lo podemos hacer mediante WinUSB y mediante Lower, mediante todos los tres programas lo podemos hacer, método de transporte, pero vamos a verlo mediante Solver. Acá la diferencia es que, por ejemplo, en Tora te da todas las matrices, todas las iteraciones. También lo puedes resolver te da la solución por el método de Boge, te da la solución por el método de costo mínimo y también te puede dar la solución por el método del que vimos de la esquina noroeste. Entonces, si le pones esquina noroeste, te da todas las iteraciones, todas las tablas, como las que hacíamos en método simplex. Lo mismo, ¿verdad? Es lo que te va a dar. Nada más que acá lo que va a hacer Solver, pues es que te va a dar la solución directa, la solución final. Y en este caso, yo creo que ya en la realidad, pues a las personas lo que les interesa, pues es la solución final, ¿verdad? A ver cuánto voy a mandar de esta planta, de este proveedor a esta planta, y es lo que quieren. No te van a decir, a ver, enséñame tus tablas de las que obtuviste en las iteraciones, pues no te las van a pedir, ¿verdad? Ya te van a pedir la solución final. En ese caso, Solver te da la solución final y vamos a utilizar Solver. De todas maneras, ya se supone que eso ya lo vieron. Creo que sí lo vieron porque yo, según sé, sí han manejado Tora. Entonces, esto seguramente ya lo vieron en investigación de operaciones, en Tora, en el programa Tora. Entonces, miren, ese es el ejercicio que teníamos, como lo recordamos. ¿Qué tenías que transportar? Pues tienes que transportar sosa de vidrio de estos proveedores A, B y C. Vemos que tienen una capacidad, una oferta de 400, de menor o igual a 400, 700 y 500 toneladas. Tienen que mandar o tienen que satisfacer la demanda de la planta 1, 2 y 3, que te demandan exactamente 600, 500 y 300 toneladas. Entonces, nuestro problema es ver cuánto vas a mandar del proveedor A, hacia qué plantas tienes que mandar, cuántas toneladas tienes que mandar, del proveedor B, de igual manera, cuántas toneladas tienes que mandar a cada planta, y del proveedor C, de manera que al mandar esas cantidades o esas toneladas, reduzcas tus costos al mínimo. Lo que tienes que tratar de hacer es tener un costo mínimo, es lo que hace el método de transporte. Vemos que estos valores, como lo recordamos, van en base a la distancia, ¿verdad? Es decir, si tiene un valor de 4, del proveedor A a la planta 1 tiene un valor de 4, es que está más cerca seguramente el proveedor A de la planta 1. El proveedor A, para mandar a la planta 2, vemos que ya tiene un costo por tonelada mucho más caro, que son 7 unidades por tonelada, ya que está más lejos la planta 2, y la planta del proveedor A con respecto a la planta 3 estaría en una distancia intermedia. Por lo tanto, para mandar a la planta 3 tiene un costo de 6 unidades por tonelada. Entonces, como recordamos, hacemos nuestra tablita, ¿verdad? En este caso, bueno, como lo podemos visualizar, era mayor lo que los proveedores producen. Si sumamos, vemos que eran 500 más 1500, 1200 más 400, 1600. Y lo que los clientes nos piden son 600 más 500, 1100 más 300, 1400. Entonces la oferta es mayor a nuestra demanda. No son iguales. Acá tenemos nuestra tablita. Bueno, esta es la tablita que hicimos en clase, ¿eh? Aunque acá le agregamos unas celdas ficticias, pero en Solver no es necesario agregar esas celdas ficticias. Por lo tanto, se las voy a quitar. No es necesario, Solver no es necesario agregar esas celdas ficticias, entonces se las voy a quitar. Ustedes igual pueden quitárselas si quieren, o si no, se las dejan. Entonces, miren, así era nuestro ejercicio, como lo recordarán. Entonces acá le damos agrupar. Ahí está nuestro ejercicio. El de método de transporte, vemos que acá colocamos
Es la información de la imagen la pasamos acá. Vemos que acá están los costos por transportar una tonelada. Vemos que son 4 unidades por tonelada del proveedor A a la planta 1, del proveedor B a la planta 1 son 5, del proveedor C a la planta 1 son 9, del proveedor A a la planta 2 es de 7, proveedor B a la planta 2 es de 5, proveedor C a la planta 5 es de 5, proveedor C a la planta 3 es de 6, proveedor C a la planta, perdón, proveedor A a la planta 3 es de 6, proveedor B a la planta 3 es de 5, y proveedor C a la planta 3 es de 8. Ahí por ahí, creo que dije algo mal, pero bueno, se entiende. Ahí ustedes ya lo saben. Entonces vemos que acá está la demanda, que son de las plantas, son 600, 500 y 300. La oferta son 400, 700 y 500 toneladas. Vemos que acá no es necesario agregar la planta ficticia. Tampoco en Tora es necesario agregar la planta ficticia. Y supongo que también en Nowhere, ahí no lo he resuelto. Pero también tiene método de transporte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente vamos a separar, nosotros los costos. ¿Cuáles serían los costos? Acá vamos a colocar en una tabla los costos. ¿Cuáles serían los costos? Son estos. En otra tabla, bueno, los colocamos de una vez si queremos. Acá sería 4, 5, 9. El otro costo sería 7, 5 y 5. Acá sería 6, 5 y 8. Esos son nuestros costos. Nada más los colocamos. Ahí están los costos. Ahora, esto va a ser lo que nos va a solucionar Solver. Nos va a dar la solución, nos va a dar estos valores. Nos va a decir, ¿sabes qué? A lo mejor manda 100 toneladas del proveedor B a la planta 1. A lo mejor acá manda 200 toneladas del proveedor A a la planta 2. Es lo que nos va a dar Solver. Y vemos que esos valores nos los va a dar y se van a cumplir estas restricciones, ¿verdad? Al final la suma de estos tres nos va a dar 600, la suma de estos tres nos va a dar 500, la suma de estos tres nos va a dar 300, la suma de estos nos va a dar menor o igual a 400, la suma de estos tres nos va a dar menor o igual a 700, la suma de esos tres nos va a dar menor o igual a 500, es lo que haría, es lo que nos va a dar resolver, por eso lo pusimos acá en amarillo, ¿vale? Entonces, al final estos serían los valores que nos designaría Solver, y esta sería nuestra función objetivo de Z. ¿Sí? ¿Qué haría vamos a colocar, acá no vamos a colocar nada, ¿vale? Entonces acá decimos que nos va a decir, ¿sabes qué? Nos va a dar los valores de amarillo. Estos valores son nada más de referencia para que veamos al final que sí nos coincide. Entonces, esto es lo que nos pide cada planta, esto es lo que tiene cada proveedor. 400, 700 y 500. Entonces, ahí está. No es ninguna operación, vemos que simplemente son como de referencia. ¿Cuáles son nuestras restricciones? Vemos que tenemos dos restricciones, una es de oferta y la otra es de demanda. ¿Cuál es la de la oferta? Vemos que estos valores, como vemos que la oferta es de 1600, ya lo recordamos, es de 1600 la oferta, y la demanda es de 1400. De hecho, en nuestro dibujito nos lo decía, ¿verdad? Acá si vemos en nuestro dibujo. Ahí nos ponía las restricciones. Miren, acá están las restricciones. Vemos que para los proveedores la restricción era mayor o igual a 400, ya que la oferta es mayor a la demanda, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, de igual manera acá lo visualizamos. Acá le voy a dar cerrar, no guardar. Cierren, nada más dejen un archivo abierto, porque cuando le damos a abrir Solver, puede haber interferencia, ya que vas a tener dos archivos en los que utilizaste Solver. Entonces, si tienen dos archivos, únicamente cierren uno, guárdenlo y dejen abierto uno. Entonces, como vemos, por lo tanto, esta sería las restricciones de oferta, ¿verdad?
vemos que estaría acá el proveedor A, el proveedor B y proveedor C. Esas serían nuestras ofertas. Proveedor C. ¿Cuáles serían las restricciones? Acá vamos a decirle, ¿sabes qué? Estos valores de la oferta, o sea, los que nos va a dar, estos tres que nos va a dar Solver, vamos a decirle, ¿sabes qué? Súmate estos tres y estos tres, ¿cómo tienen que ser? Vemos que tienen que ser menor o igual a 400, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería nuestra restricción? Menor o igual a 400. ¿Sí? Lo mismo sería para el proveedor B. Acá le vamos a sumar estos tres valores. Ahorita no hay nada, pero cuando nos los dé Solver, al darnos estos valores, estos tres sumados, nos va a tener que dar un valor menor o igual a 700. Entonces, ahorita estamos haciendo nuestras restricciones para meterlas a Solver. ¿Vale? Y finalmente el proveedor C nos va a sumar estos tres valores del proveedor C. Los que nos dé la solución de Solver, de esos tres valores, vamos a decir que van a ser menor o igual a 500. Entonces acá sería menor o igual a 500. Entonces vemos que acá son simples sumas del proveedor A. Acá la fórmula es sumar esos tres valores. ¿Sí? Del proveedor B, la fórmula que ponemos es sumar esos tres valores que nos tienen que dar menor o igual a 700. Y del proveedor C, sumamos estos tres valores que nos tienen que dar menor o igual a 500. Entonces ya tenemos nuestras restricciones de oferta. Ahora faltan las restricciones de demanda, que es lo que solicitamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pide la planta 1? Nos pide exactamente 600 toneladas, la planta 2 nos pide exactamente 500, y la planta 3 nos pide exactamente 300. Nos piden lo justo. Entonces, de igual manera lo podemos ver acá en nuestra imagen, ¿verdad? En la planta 1 te pide igual a 600, planta 2 igual a 500 y planta 3 igual a 300. Entonces, acá vamos a colocar la planta 1, planta 2 y planta 3. Ahí está. ¿Cuál sería la restricción? Pues vemos que de la planta 1 vamos a sumar estos tres valores, ¿sí? Y nos tienen que dar igualitos a estos 600 de acá abajo, ¿verdad? Entonces la restricción sería igual a 600. Para la planta 2 vamos a sumar estos tres valores de la planta 2, ¿sí? Esos tres valores tienen que ser igual a estos 500 de abajo, ¿sí? A esos 500. Y finalmente, la suma de la planta 3 de estos tres valores va a ser igual a estos 300 de acá abajo. Igual a estos 300. Entonces ya tenemos las restricciones. Vemos que prácticamente estas que son de los proveedores sería tiene que ser menor o igual a 400. La suma de estos tres es menor o igual a 400. Acá en esta restricción, la suma de estos tres tiene que ser menor o igual a 700. Y finalmente la suma de estos tres tiene que ser menor o igual a 500. ¿Sí? Para la demanda o las plantas, la suma de estos tres tiene que ser igual a 600. La suma de estos tres tiene que ser igual a 500 y la suma de estos tres tiene que ser igual a 300. Entonces, son muy sencillos, vemos que es muy sencillo realizarlo en Solver. Únicamente es acomodar nuestras restricciones y los valores que queremos y ya, eso es todo. Acá en la función objetivo de Z vamos a hacer lo siguiente. Acá le vamos a... Lo que hacíamos, ¿verdad? Acá cuando nos daba la solución... Bueno, vamos a hacer la fórmula. Acá sería igual a suma producto. Vamos a darle suma producto y nos va a pedir dos matrices. Vamos a seleccionar la matriz de costos, que es esa, y la vamos a multiplicar por la matriz de cantidades. ¿Verdad? Entonces, ahí está. No solamente hacemos eso, suma producto de esta matriz por esta matriz. Y eso es todo. Le damos Enter. Vemos que acá hay 0 porque Solver no nos ha dado nada. Hasta el momento únicamente acomodamos los valores. Ahora le toca a Solver darnos una solución. Supongamos que acá Solver nos dio una solución
¿Qué estaría haciendo? Acá vemos que está multiplicando este 100 por 4, ¿verdad? Y nos los pone. Y acá nos da otro 100, por ejemplo. Acá vemos que nos está sumando 100. Nos está haciendo la suma de 100 por 4, 400, más 100 por 6, 600. O sea, serán 400 más 600, 1000. ¿Sí? Acá si le ponemos otra 100, acá vemos que ya sería, nos estaría sumando, multiplicando este por 4, sería 100 por 4, 400, 100 por 4, 700, 100 por 6, 600, nos estaría sumando eso, ¿verdad? 400 más 700 más 600 nos va a dar 1700. Y eso haría básicamente, entonces, no tenemos ningún valor acá. Vamos a decirle, ya tenemos todo para solucionarlo, únicamente vamos a decirle a Solver que nos ayude a resolverlo. Acá vamos a hacer lo mismo, vamos a abrir Solver, acá le vamos a dar datos, acá le vamos a dar en Solver, ahí está, miren. ¿Cuál es la función objetivo? Es nuestro valor de Z, que es el costo mínimo, esa sería nuestra función objetivo, la celda N17. ¿Qué queremos hacer? Queremos minimizar, sacar el costo mínimo. Como vemos acá también tiene maximizar, ¿verdad? A lo mejor si fueran utilidades, a lo mejor en un ejercicio sería acá maximizar, ¿verdad? En este caso, como son costos, vamos a ponerle mínimo. Igual en el anterior ejercicio, como era ruta más corta, acá también le poníamos mínimo. Podíamos sacar la ruta más larga si le hubiéramos puesto maximizar, pero no es lo que necesitamos. ¿Qué celdas vamos a cambiar? Acá le decimos que queremos cambiar estas celdas que están acá, de H14 a J16. Son esta celda. Y ya. Que las restricciones, vemos que tenemos dos restricciones, nada más. Entonces vemos que son estas restricciones de oferta y estas restricciones de demanda. Entonces acá en donde está sujeto a restricciones, le vamos a dar, agregar. Decimos que en las restricciones de oferta, estos tres valores, vemos que son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, podemos seleccionar esos tres a la vez, ya que estos de medio son menor o igual. Como lo recordamos en ejercicios de investigación de operaciones, algunos eran igual, otros eran igual, y otros eran mayor o igual. A veces teníamos diferentes restricciones. En este caso, como son menor o igual las tres, acá seleccionamos esos tres, ¿sí? Del lado izquierdo, que es de N7 a N9, ¿sí? De N7 a N9. Entonces, esas tres, o esa matriz, todos esos valores serían menor o igual. Acá ya está en menor o igual, la dejamos así como está. ¿Cuál sería la restricción? Que esos valores van a ser menor o igual a estos tres del lado derecho. Entonces, la restricción sería que van a ser menor o igual a estos tres, o sea, del valor P7 a P9. Esa sería la primera restricción. ¿Sí? Vamos a agregar la segunda restricción, que es la de demanda. Le vamos a dar acá, agregar. Le vamos a decir que estos tres valores tienen que ser igual, ¿verdad? Ahora van a ser igual los tres a los valores de la derecha, que son estos tres. Entonces acá le seleccionamos del lado derecho estos tres, que es de P13 a P15. ¿Sí? Entonces ahí está. Nada más es lo único que hay que hacerle. Vemos que le damos a aceptar y ya tenemos las dos restricciones, ¿verdad? Ya tenemos las restricciones de oferta, que son estas, y las restricciones de demanda, que son estas. Lo mismo, no hay que moverle nada. Ahí le vamos a dejar la palomita y va a resolverlo por el método simplex y le damos resolver. Dice Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Le damos aceptar. Igual a veces no hay soluciones factibles, ¿verdad? Como lo recordamos, a veces hay unos ejercicios donde no tiene solución, como ustedes lo recordarán. Entonces, podría ser la ocasión. De hecho, si ustedes meten nuestros ejercicios acá en Solver, te va a marcar que no hay solución. Y vemos que ya nos resolvió el ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver cómo está con respecto a la solución esta es la solución que vimos en clase. Vamos a ver si es igualita o si cambia en algo. 400 y 200. 200. Miren, acá ya nos cambió un poco, ¿verdad? Acá nos da 400 y 200 en el de clase. Acá nos dio 200 y 300. Acá nos dio 0, 0 y 500, ¿ya vieron? Acá cambió. Nos dio lo mismo.
Acá nos daba 300. Entonces, y acá el 300 lo puso en medio. Entonces vemos que nos dio una diferente solución, ¿verdad? Pero ambas tienen un valor de 6,600. Entonces, vemos que el que hicimos en clase nos dio 6,600 y el que nos dio en este caso Solver nos da 6,600. Entonces, ambas son soluciones óptimas, son dos soluciones óptimas. Entonces, cualquiera de las dos las podríamos utilizar, ¿verdad? Hay